Han pasado ya más de 100 días desde la elección del Papa León XIV y nos preguntamos, ¿lo conocemos ya o todavía no lo conocemos? Yo creo que lo conocemos en parte, es decir, hemos visto a un Papa eh, más institucional con respecto a su predecesor, al Papa Francisco, un hombre muy sereno, un hombre que ha puesto en el centro de su pontificado a Cristo, a Jesús y no a sí mismo. Un papa que seguramente busca la conciliación, la unidad, busca apaciguar un poco las aguas después de 12 años del Papa Francisco en los que hubo una verdadera revolución en muchos aspectos, pero también polarización. Creo que está movido por este afán de paz, sobre todo de unidad y de tomarse las cosas con mucha calma. Es un papa joven, tiene 69 años, va a cumplir ahora 70. Entonces creo que no tiene prisa, es un hombre que sabe que goza de muy buena salud, hace ejercicio, siempre lo ha hecho, entonces sabe que puede tener quizás 20 años de pontificado frente a él y se la toma con calma. Está escuchando a muchísimas personas, a todos los que fueron colaboradores del Papa Francisco los ha escuchado en repetidas ocasiones. En ciertos temas seguramente hay una continuidad con su predecesor en lo que se refiere a la atención por el clima, por los últimos, esta idea también de sinodalidad, de que haya estos acuerdos, esta forma de vivir la iglesia en forma conjunta. Y luego hay obviamente muchas diferencias, sobre todo en cuanto a su vestimenta, a la elección de volver al Palacio Apostólico, de vacacionar de nuevo en Castel Gandolfo, que son cuestiones exteriores, vamos a decir, pero reflejan seguramente una gran libertad interior. ¿Por qué? Porque habría sido quizás más fácil después del Papa Francisco seguir su huella, quedarse en Santa Marta, seguir sin ponerse los atuendos papales, y no, él ha dicho yo soy así, a mí me gusta esto y lo voy a hacer. Y creo que eso es algo que pues a mí personalmente me gusta mucho y creo que tenemos que respetar. Creo que para la Grey católica eh, su elección ha sido motivo de gozo. La gente, los fieles, están contentos con el Papa León XIV, con su perfil, su tranquilidad, su serenidad. Probablemente lo que está saliendo es que no es un papa mediático, en el sentido de que, como dice un periodista italiano, no da titulares. Y eso obviamente para los periodistas puede ser un problema, porque pues los periodistas necesitamos a veces de un papa que haga algo que salga un poco fuera de lo común o sencillamente que improvise y diga algo que pueda acabar siendo un titular de una nota. Y en este caso esto está faltando. Entonces lo que yo quise hacer hoy es platicar con una vaticanista argentina, Elisabetta Piqué. Ella fue biógrafa y amiga del Papa Francisco y creo que es muy interesante escuchar su punto de vista, lo que ella ha observado después de vivir todo el pontificado del Papa Francisco muy de cerca, qué es lo que ella ha visto en estos primeros 100 días. Tú has sido pues la famosa biógrafa del Papa Francisco, amiga del Papa Francisco desde antes de que lo eligieran Papa. Evidentemente tu visión es muy importante para nosotros, ¿no? Porque has vivido con tanta plenitud el pontificado del Papa Francisco que creo que es muy interesante ahora tu punto de vista sobre el pontificado del Papa León, que han pasado más de 100 días, casi pues 3 meses y medio. ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué has percibido? Bueno, he visto en realidad algo muy parecido a lo que, hablando de papas queridos, comparando con Juan Pablo II, otro papa que tú has vivido y todos hemos vivido, es como que siempre supimos que después de un papa como Juan Pablo II era difícil entrar en sus zapatos. Y Benedicto tuvo también, bueno, le tocó eso de suceder a un papa que también había sido una gran revolución en todo sentido aquí en el Vaticano, el papa que comienza a viajar, el papa deportista, el papa Juan Pablo II. En este caso también era muy difícil, después de un papa como Francisco, 12 años y 39 días,
que hemos vivido todos los días noticias, una revolución, la revolución, digamos, de la cercanía, el Papa, el Buonasera, el Papa que nunca quiso ir a vivir al Palacio Apostólico, el Papa que todo lo que bueno, eso rompió con muchos esquemas. Rompió Claro. muchos esquemas, la informalidad, la falta de protocolo, bueno. Ahora es difícil resumir bueno, esta revolución también de la misericordia, el Papa de la apertura, de todos, pero por supuesto cualquiera iba a ser difícil suceder, y por eso creo que estamos todos también, los periodistas, bueno, viendo, por supuesto, viendo algo que en realidad todos sabemos: cada papa tiene su carisma, cada papa tiene su estilo, cada papa y cada persona, cada ser humano, todos somos distintos y tiene su forma de ser, así que lo que estamos viendo es un papa que además fue una gran sorpresa, porque es un papa que también, como él, viene del otro continente, el continente americano. Es el primer papa nacido en Estados Unidos, pero que también es peruano, entonces este papa de los dos mundos. Es el segundo papa después del primer jesuita, que también viene de una orden de los agustinos, entonces que tiene una visión global del mundo, porque como jefe de los agustinos, él Viajó muchísimo. viajó un montón, entonces tenemos un papa con una visión muy global del mundo, en ese sentido que creo que en ese sentido hereda mucho esa visión de iglesia que tiene que estar en las periferias, ir a todo el mundo, del Papa Francisco, pero por supuesto vemos un estilo muy diferente para nosotros los periodistas, sobre todo recordando esos primeros días de Francisco. Vimos que hemos tenido un tiempo de muchísima tranquilidad, porque es un papa menos mediático, digamos, es un papa más reservado, con metódico, es un matemático, que no se sale, que no improvisa, no se sale del libreto. Lo hemos visto cuando se asoma por primera vez en la loggia, en el balcón central, cuando se saca el papel. Entonces ya ahí era decir, bueno, esto es otra cosa. Después eso que también tú decías, alguien que igual tiene su libertad interior, decir, yo hago otra cosa y me pongo la museta. No voy a Santa Marta, voy a Castel Gandolfo. Sí, yo lo interpreto como una gran libertad interior, porque justamente venir después del Papa Francisco era muy difícil. Entonces, o tú por miedo, digamos así, seguías su huella, ¿no? Te seguías en Santa Marta, no ibas a Castel Gandolfo como para no romper ningún equilibrio, o bien te sentías libre de decir, pues a mí me gusta el Palacio o Castel Gandolfo o un coche más grande o lo que sea, o no improvisar o tener otro contacto con la prensa. Eso me parece que habla de libertad. Dicho esto, es evidente que la impresión que todos tienen es que es un papa que la Grey Católica ve con buenos ojos. Creo que es un papa que le gusta a los católicos, digamos, no quiero usar la palabra conservador o tradicional, pero a lo mejor a los que quedaban un poco asombrados por el estilo del Papa Francisco, ciertas decisiones, ciertas improvisaciones fuera de un lenguaje papal, ¿no? Entonces, bueno, para algunos efectivamente es libertad, ¿no? Libertad interior de decir, yo soy diferente y voy a seguir mis propios pasos. Ahora, de lo que hemos visto en estos 3 meses y medio, ¿cómo lo sintetizarías, digamos así? Lo sintetizaría como el Papa, que creo que él también lo dijo en la misa de Asunción de Pontificado el 18 de mayo, que está buscando unidad, amor, es decir, lo que decías tú, quizás, y quizás probablemente se habló mucho de eso antes del cónclave, de que digamos que de ese deseo de unidad de la Iglesia, porque es verdad que el Papa Francisco justamente había... Polarizó un poco, quizás. Sí, exactamente, entonces él probablemente... Bueno, él tiene su estilo, ¿no? Pero también sabe que había ciertos sectores que, por ejemplo, justamente las improvisaciones, las entrevistas, entonces es como que está como calmando un poco las aguas de esa revolución, que yo siempre digo, no fue la revolución de Fidel Castro, pero la revolución copernicana del Evangelio. Por supuesto, este Papa también, todos los papas hablan del Evangelio, de Jesús, de seguir a Jesús. Pero yo creo que él pone a Jesús más al centro, digamos. Da un poco la sensación de que él no quiere como aparecer, ser él el hombre
noticia, sino como imponer un poco que sea Jesús el centro de sus mensajes y desaparece un poquito él. Me da un poco esa sensación. Sí, como no quiero ser el protagonista, eso es verdad, pero eso también tiene que ver con ese carácter más discreto, reservado, que tiene, pero creo que también, bueno, tenemos que esperar un poco. Es verdad que nosotros vimos los tiempos del vértigo periodístico, que queremos todos ahora ya, pero es verdad que él se está tomando su tiempo también. Por eso hemos visto que ha tenido muchísimas audiencias, está recibiendo todos los que los conocen y que lo conocieron siendo prefecto del dicasterio para los obispos, cargo al que lo llamó Francisco, él estaba en Perú, que escucha muchísimo a todos, escucha y después toma decisiones, y él en estos 100 días, por supuesto, él todavía tiene que armar su equipo de gobierno. Entonces hay mucha expectativa aquí en el Vaticano a ver quién pone, sobre todo en el cargo que era el suyo en el dicasterio y los obispos, así que todos están bastante a la expectativa a ver qué va a hacer. También se habla, bueno, a ver qué gran documento va a escribir, qué en sí. ¿Sobre qué tema? Sobre qué tema, con el nombre que él eligió, León XIV por León XIII, se espera que sea todo el tema de los cambios que estamos viendo con la inteligencia artificial y el trabajo, pero también el tema de la paz. Él también, desde que se asomó, la paz estés con ustedes, el tema de la paz es por supuesto un tema de preocupación para este Papa, que también vemos ahí con un estilo distinto, porque estamos viendo que es como que no quiere crear polémicas a nivel político, digamos. Sí, es como más prudente quizás, más diplomático. Más diplomático. También hay que ver digamos, sabemos que los papas también reciben sus textos de la Secretaría de Estado, hay que ver si él está siguiendo lo que le dice la Secretaría de Estado y no agrega nada, como veíamos que agregaba Francisco cuando había un texto y se saltaba los párrafos. Así que son muchas cosas que creo que vamos a ir viendo, por supuesto. Por supuesto está interesado en la paz, es importantísimo uno de los discursos en el cual él ofrece al Vaticano como un lugar para que los enemigos se encuentren, se miren a los ojos. Así que creo que, y por supuesto, bueno, creo que es importante también él como el sínodo, este concepto de estas reuniones y el sínodo de sinodalidad, que fue la gran apuesta de Francisco de su última etapa del pontificado. En ese sentido, para muchos sectores conservadores, el sínodo, ¿qué es eso? El sínodo, la Babel de la Iglesia, que lo criticaba mucho. Bueno, en este sentido vemos que hay un compromiso enorme del Papa León en seguir en esta senda. Desde el principio habló, tenemos que seguir con el tema del sínodo, la sinodalidad, así que vemos también que, si bien en las formas es muy distinto al Papa Francisco, en la sustancia, leyendo sus textos, etcétera, se ve que en cambio que está siguiendo en su estilo esa huella abierta por Francisco. Por eso, hablando con muchos dicen, él va a institucionalizar esa revolución realizada por Francisco, porque tampoco va a dar marcha atrás en las reformas. La reforma de la curia, tenemos mujeres que son prefectas, así que, si bien es verdad, como hablábamos una vez contigo, que ambos sectores, ¿no?, de la Iglesia, tanto el más progresista como el más conservador, intentan apropiarse la figura de él, creo que y el número de votos que tuvo y el hecho de que fuera tan rápido el cónclave te habla de dos grupos que de alguna manera lograron ponerse de acuerdo sobre esta figura. Sí, bueno, que él logró reunir un poco a los dos grupos, no sé. Sí. Ojo que el 80%, es verdad, el 80% de los cardenales había sido designado por Francisco, lo cual es verdad. No quería, había de todo tipo, no es que eran todos bergoglianos. Entonces, es verdad, y es como, por otro lado, es interesante ver cómo Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, fue electo, y los que lo eligieron también con muchos votos en su momento, en 2013, muchos dijeron, no sabíamos que era, no se esperaban, digamos, Francisco, porque era también alguien muy tímido, reservado, que de repente... Tenía fama más bien de conservador sobre varios temas, y muchos lo votaron por conservador, y luego le fue la sorpresa. Exacto, así que creo que también aquí tenemos un elemento de que hay muchos que
no saben bien, sí, sabían que era, bueno, es un papa también misionero, que había estado de joven como misionero, que eso es un aspecto que el Papa Francisco, él siempre dice, me hubiera gustado ir de misionero a Japón, pero por su tema del pulmón, a Rupe, el general de los jesuitas en ese momento, le dijo, no, vos quedate acá porque no podés ir a Japón. Entonces, él es un papa misionero. De hecho, hay un agustino que lo conoce bien porque estudió con él, argentino, que dice, él ya vivió todo lo que decía Francisco, en el sentido de que fue misionero, el tema de la sinodalidad como prior de los agustinos, él escuchaba a todos y tomaba decisiones después de escuchar a todos. Así que bueno, creo que va a ser un pontificado, por supuesto, distinto, pero muy, muy interesante para seguir y para ver. ¿Te preocupa que no sea un papa mediático? Bueno, es un poco hasta ahora. Por supuesto, obviamente a los católicos eso es algo que no les interesa, que sea mediático, porque su función es otra, es el líder espiritual, pero creo que sí, no, bueno, me preocupa un poco el hecho, creo que es importante en este mundo, el Papa Francisco era la única autoridad moral que decía cosas, que hablaba en contra de las injusticias, en contra de todo el tráfico de armas, todos temas en contra de la trata de personas, en contra del drama de los migrantes que siguen ahogándose en el Mediterráneo, y creo que es importante que este Papa, bien o mal, con su estilo siga denunciando todos estos males, así como las guerras y todo. No quisiera que la voz del Vaticano, de la Iglesia Católica, pasara a ser irrelevante. Eso es lo que me preocupa en ese aspecto, pero creo que él también, siendo el primer Papa de Estados Unidos, y eso lo vimos, creo que también se frena porque siempre todos decían, nunca va a haber un papa de Estados Unidos. Este es el primer papa, el primer día no habló inglés, o sea, él es consciente de que no quiere tampoco ser el papa yanqui, que ahora lo resuelve todo, como el presidente de su país. Así que creo que también en ese aspecto, creo que por eso también esa prudencia, porque no es un papa argentino del sur del mundo, de la periferia, del fin del mundo. Es un papa, en realidad, nacido en Chicago. Entonces, creo que también ese aspecto está tomándolo con, bueno, momento. Pero creo que, hablando de ese tema, creo que, y eso lo hemos visto en el Jubileo de los Jóvenes, es importantísimo ese tema de que salte de un idioma al otro, del italiano que habla perfecto, al español, al inglés. Creo que eso es una ventaja enorme para ser escuchado. Exactamente. ¿Qué le espera, digamos? ¿Cuáles son los desafíos? Creo que los grandes desafíos son las primeras designaciones. Muchos están viendo, bueno, a ver a quién designa. Probablemente varios de los cargos va a esperar un poco, porque como esperó también el Papa Francisco, que lo tuvo de secretario de Estado, a Bertone, y también tuvo a Müller, etcétera. Quizás va a esperar las designaciones. No creo que pueda esperar mucho la de su sucesor en el dicasterio de los obispos, y después, bueno, sus documentos, sus viajes, van a empezar también sus viajes, el tema de cómo él, bueno, ya vimos que él también se va soltando, porque tuvo mucha más empatía en el Jubileo de los Jóvenes. Creo que está viendo un proceso similar, porque también es un tímido, como era tímido Benedicto, entonces aprenden a ser papas. Exacto, tú lo sabes mejor que yo, así que creo que los grandes desafíos creo que, bueno, seguir con esta huella de este Papa muy cercano, y también es un Papa que a nivel de diálogo interreligioso, lo hemos visto hace un año, bueno, estábamos en Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, y hemos visto cómo la gente se arrodillaba a los musulmanes y querían la bendición del Papa Católico. O sea, hemos visto imágenes increíbles también a ese nivel, así que creo que va a ser importante que siga, y él ya dijo que quiere seguir en esa huella, en cuanto digamos, al diálogo con las demás grandes religiones monoteísmos, mismo con el judaísmo, etcétera. Así que veremos. Creo que los desafíos son lo que decíamos antes, que la voz y el mensaje siga llegando más allá del mundo católico, creo. Muchísimas gracias, Elisabetta. Un gusto hablar contigo. Gracias.